¿Alguna vez te has preguntado si los tiempos que estamos viviendo podrían ser más significativos de lo que imaginamos? El mundo está en un ciclo de transformación, y muchos de los signos bíblicos se están cumpliendo ante nuestros ojos. Guerras, catástrofes naturales, el aumento de la violencia y, peor aún, la burla contra la fe en Cristo. Todo esto parece estar sucediendo al mismo tiempo. Pero, ¿qué significa realmente todo esto para nuestro futuro? ¿Estamos realmente a punto de entrar en la fase más crítica de la historia humana? Imagina por un momento. Estás viendo las noticias y, de repente, ves algo que te impacta. Una catástrofe global, una guerra tomando proporciones impredecibles, o incluso, como sucedió recientemente, una crisis de salud que paró el mundo entero. Y cuando miras lo que está sucediendo a tu alrededor, la sensación de que algo está a punto de suceder es inevitable. Y si tuvieras la oportunidad de ver los señales del fin de los tiempos con más claridad, ¿cambiarías la manera en que vives ahora? Sé que esto puede sonar aterrador, pero hay una verdad poderosa que necesitas entender. Todo lo que está pasando no es solo una secuencia de coincidencias. La Biblia ya nos advertía sobre estos tiempos, y los señales se están cumpliendo. El aumento de terremotos, el crecimiento del egoísmo, la burla contra Cristo, todo esto forma parte de un plan mayor, un plan de transformación y juicio. Pero hay esperanza. Si comprendes estos señales, podrás prepararte y tomar decisiones que cambiarán tu vida para siempre. Ahora, quiero hacerte una pregunta profundamente importante. ¿Estás listo para entender cómo estos señales se conectan y qué puedes hacer para estar preparado para lo que viene? ¿Estás preparado para abrir tus ojos y ver el futuro con una nueva perspectiva? Si es así, suscríbete ahora, ya que lo que vamos a explorar hoy es algo que puede cambiar tu vida y tu visión de todo lo que está pasando a tu alrededor. Haz clic en suscribirse y activa la campanita, porque el conocimiento que vas a adquirir ahora será esencial para afrontar los tiempos que vienen. No esperes más, no lo dejes para después. El momento de entender los señales es ahora. Suscríbete y ven a descubrir lo que realmente está pasando en el mundo. Profecía del cambio social. La Biblia, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, describe un futuro que, cada día, parece más cercano a la realidad en la que vivimos. Nos habla de tiempos peligrosos, tiempos en los que las personas se apartan de Dios y viven enfocadas en sus propios deseos e intereses. ¿Te has dado cuenta de cómo, cada vez más, las personas parecen estar más centradas en sí mismas? Parece que el mundo está volviéndose más egoísta, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿Qué está pasando con nuestro mundo? Si te detienes a pensar, notarás que esta profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Las personas están cada vez más centradas en sí mismas, en lo que pueden ganar, en lo que pueden tener. El egoísmo, el orgullo y la falta de respeto ahora son casi normales en la sociedad. Ya no es una sorpresa ver a alguien actuar de manera grosera o irrespetuosa con los demás, ¿verdad? Sin embargo, estos comportamientos no vienen sin consecuencias, y eso es lo que vamos a explorar aquí. Imagina que vivieras en una sociedad en la que el placer personal venga en primer lugar, a costa del bienestar de todos. ¿Qué sería? La Biblia describe que, en los últimos días, las personas serían amantes de sí mismas, arrogantes, orgullosas y desobedientes a los padres. Ahora, imagina esto en acción. Una persona que solo piensa en sus propios deseos y necesidades, sin importarles los demás. Así es como muchos están viviendo hoy. Quieren todo para sí mismos, y eso afecta no solo sus relaciones personales, sino también la forma en que funciona la sociedad. ¿Puedes ver eso a tu alrededor? Parece que, a medida que pasa el tiempo, estamos viendo más y más de esto en las redes sociales, en las noticias, y hasta en las interacciones cotidianas. Las personas publican sus vidas, preocupándose más por lo que los demás pensarán, que por el impacto real de sus acciones. El número de selfies es un ejemplo claro de esto. En lugar de conectarse de manera profunda con las personas a su alrededor, muchos están más interesados en exhibirse y mostrar una versión perfecta de sí mismos. Eso es egoísmo en acción. ¿Y qué genera esto? Las consecuencias de este tipo de comportamiento no son buenas. La Biblia nos alerta sobre esto. Cuando el egoísmo toma el control, surgen cosas como la traición, la falta de respeto y, principalmente, la ruptura de relaciones. Cuando ponemos el yo por encima de todo, empezamos a ver a los demás como objetos a usar, en lugar de personas que merecen amor y respeto. Esto lleva a un mundo más aislado, más frío y, sin duda, más alejado de Dios. ¿Has pensado en cómo sería el mundo si todos nos preocupáramos más por el bienestar de los demás? Si todos nosotros, en lugar de buscar nuestro propio placer, buscáramos vivir con más humildad,
entrega y respeto hacia el prójimo, el mundo sería un lugar muy diferente. En lugar de vivir en un mundo lleno de desconfianza y falta de respeto, podríamos experimentar un ambiente de paz y armonía. Pero la realidad es que, a medida que la sociedad avanza, estamos cada vez más alejados de esa visión. ¿Y qué pasa cuando las personas eligen el egoísmo en lugar de valores sólidos como la humildad y la bondad? Empiezan a buscar placeres pasajeros que, al final, dejan un vacío enorme. Y aquí entra el gran problema. El placer del egoísmo siempre es temporal. Cuanto más intentamos satisfacer nuestro ego, menos nos sentimos realmente felices. ¿Has sentido esto? En el fondo, todo este enfoque en el ego nos lleva a un ciclo interminable de búsqueda de algo que nunca nos satisface completamente. El egoísmo nos ciega al verdadero significado de la vida, que es vivir en armonía con los demás y con Dios. Si crees que el mundo no podría empeorar, espera hasta el próximo punto que vamos a explorar. Ahora, imagina que, a medida que la sociedad se aleja más y más de Dios, comienza a celebrar todo lo que antes se consideraba malo. En el pasado, ser arrogante, egoísta y irrespetuoso eran actitudes desaprobadas. Pero hoy, se ven casi como algo normal o incluso admirado. ¿Quién no ha visto a alguien ser exaltado por ser arrogante o desafiante? ¿Qué sucede cuando estas actitudes son celebradas? El mundo comienza a perder el sentido de moralidad. El orgullo y la falta de bondad ganan terreno, y la sociedad en su conjunto se debilita. El mal empieza a ser visto como bueno, y la bondad algo anticuado. Cuando la humildad y la bondad se dejan de lado, el mundo se convierte en un lugar más frío, más indiferente. ¿Te has dado cuenta de cómo el mundo ha valorado lo que antes se consideraba malo? ¿Qué dice esto sobre la dirección que estamos tomando? Todo esto nos lleva a lo que la Biblia llama el principio de los dolores. ¿Qué significa esto? Bueno, en los últimos tiempos, la Biblia habla de una serie de eventos que ocurrirán en el mundo, como guerras, plagas, hambre y terremotos. Estos son signos del fin, señales de que las cosas comenzarán a desmoronarse. Y si piensas que esto es exagerado, basta con mirar los tiempos en los que vivimos. ¿Estás viendo el aumento de los desastres naturales en todo el mundo? ¿Sabías que la Biblia ya había previsto esto? Y, para entender el impacto de estos cambios, mira el aumento de la frecuencia de terremotos. Por ejemplo, ¿sabías que cada año el número y la intensidad de los terremotos solo aumentan? Este es uno de los signos de que el mundo está viviendo un momento de gran transición. La profecía del principio de los dolores se está cumpliendo ante nuestros ojos. Lo que viene a continuación puede ser aún más impactante. Pero no te equivoques, estos signos no son solo desastres naturales. Tienen un propósito mucho mayor. El aumento del conocimiento, como lo profetizó Daniel en el capítulo 12, versículo 4, es uno de los grandes signos de los tiempos. El avance tecnológico, el crecimiento en el entendimiento de la ciencia, e incluso la exploración del espacio son ejemplos claros de cómo la humanidad está adquiriendo más conocimiento. Si crees que la ciencia y la tecnología no pueden estar conectadas con las profecías, espera a ver lo que viene a continuación. Estos avances no son solo para satisfacer la curiosidad humana. Están cumpliendo un propósito divino. En Daniel, capítulo 12, versículo 4, se nos alerta que el conocimiento aumentaría en los últimos días. Y hoy, vemos esto en cada avance tecnológico, especialmente en la exploración espacial y la biotecnología. La humanidad está ampliando su capacidad para conocer el mundo, pero esto también trae un gran desafío. ¿Estamos preparados para lidiar con tanto conocimiento? Egoísmo en el mundo actual. Hoy, al mirar el mundo, podemos percibir algo muy claro. La sociedad está cada vez más centrada en sí misma. Lo que antes se veía como un comportamiento egoísta, ahora se considera normal o incluso admirado. El narcisismo y la autoabsorción están en auge, y las redes sociales solo intensifican este fenómeno. Lo que antes era un rasgo de personalidad de pocos, ahora se ha convertido en una característica predominante en muchas personas alrededor del mundo. ¿Te has parado a pensar en cómo la sociedad ha valorado esa actitud, mi placer, mis derechos, mi mundo? Tal vez hayas visto a alguien decir, yo soy el único que importa. O incluso, en sus redes sociales, la persona solo publica momentos en los que está en el centro de la escena, tratando de mostrar una vida perfecta, sin importar lo que los demás estén pasando. Ahora, imagina el impacto de esto en toda una sociedad. Si todos se convierten en prisioneros de sí mismos, ¿qué pasa con el prójimo? ¿Qué está realmente detrás de un comportamiento egocéntrico? Cuando alguien se pone en el centro de todo, es como si el resto del mundo dejara de existir. ¿Te has dado cuenta de cómo las conversaciones en las redes sociales, por ejemplo, están llenas de selfies
y menos de intercambios verdaderos de experiencias? El mundo virtual crea una burbuja donde todo gira en torno a una imagen perfecta, y la necesidad de ser visto y aceptado de una manera superficial se convierte en una obsesión. Eso es el narcisismo. Y puedes ver esto no solo en las redes sociales, sino también en las calles, en el trabajo, en las relaciones. ¿Qué haces en un mundo donde cada uno solo piensa en sí mismo? Imagina un mundo donde las personas actúan como si lo que importa fuera solo su propio placer y satisfacción. En muchas culturas, esto se ha convertido en la norma. En lugar de construir comunidades unidas, las personas se vuelven aisladas, centradas en su propia agenda. Es claro que, en una sociedad así, los valores como la empatía, la compasión y la unión comienzan a dejarse de lado. Cada uno por sí mismo, y Dios por todos, como dice el refrán. Esto, sin embargo, crea un gran vacío. Por más que las personas busquen constantemente la satisfacción personal, siempre hay algo que falta, ¿verdad? ¿Alguna vez sentiste que, incluso cuando alcanzas lo que deseas, el vacío sigue ahí? Pues bien, es ese vacío que surge cuando nos obsesionamos solo por nosotros mismos, y nunca se llena. ¿Y los medios? ¿Cómo afecta todo esto a tu perspectiva? Si enciendes la televisión o entras en tu feed de noticias, verás una avalancha de mensajes que refuerzan este comportamiento. Ámate a ti mismo primero, sé tu propio héroe, te mereces lo mejor. Estos mensajes son en parte buenos, porque fomentan la autoestima, pero, en exceso, crean la idea de que el mundo se trata de lo que podemos conquistar, sin pensar en las consecuencias de nuestras acciones sobre los demás. La sociedad está cada vez más tejiendo una red donde el individualismo es la estrella, y las relaciones verdaderas y profundas, aquellas que requieren sacrificio y dedicación al otro, quedan cada vez más distantes. ¿Qué sucede cuando la búsqueda del placer personal se convierte en la prioridad de todos? El placer personal comienza a ser visto como el mayor valor, y pronto, el bienestar de los demás se pone en segundo plano. Ese comportamiento egoísta comienza a reflejarse en las actitudes diarias, como en una simple conversación. Las personas comienzan a hablar más de sí mismas y menos sobre los demás. Las relaciones familiares también se ven afectadas. ¿Quién no ha sentido, en una cena familiar, que todos están más preocupados por sus propios teléfonos que por la conversación que podría unirlos a todos? O en situaciones donde alguien busca lo mejor para sí mismo, sin pensar en el impacto de sus acciones en el prójimo? ¿Puedes ver el impacto de esto en tu vida? ¿Cómo el egoísmo afecta tus relaciones? Muchas veces, el egoísmo en el mundo actual se disfraza de autocuidado, pero en realidad va más allá de eso. Las personas están, en gran medida, más interesadas en conquistar un estatus, impresionar a los demás, ser notadas en las redes sociales, que en verdaderamente amar y cuidar a los demás. Esto crea un abismo entre las personas, un distanciamiento emocional, cada uno mirando su propio ombligo, en lugar de buscar un bien mayor. ¿Y el egoísmo puede convertirse en peligroso? Sí, y no solo a nivel personal. Cuando todos a nuestro alrededor están preocupados únicamente por satisfacer sus propios deseos, se crea un ambiente competitivo, impersonal e incluso hostil. En un escenario global, esto se convierte en una sociedad donde las personas comienzan a ser tratadas como objetos, y el bienestar colectivo queda en segundo plano. El egoísmo, cuando se extiende, afecta la economía, la política, las relaciones internacionales y, por supuesto, las relaciones interpersonales. ¿Te has dado cuenta de cómo, muchas veces, las decisiones políticas, por ejemplo, parecen ser tomadas sin considerar el impacto real sobre la vida de las personas más sencillas? Esto es una consecuencia del egoísmo colectivo. Todos actúan como si el interés propio fuera más importante que el bien de todos. ¿Te has parado a pensar cuánto el egoísmo está deteriorando nuestra sociedad? Este tipo de comportamiento lleva a una desconexión de las personas con sus propios valores espirituales y humanos. A medida que el egoísmo crece, la generosidad y la compasión disminuyen. Esto crea un ciclo vicioso, donde todos están siempre buscando algo para llenar un vacío que, en el fondo, solo puede ser llenado con Dios y con amor genuino hacia el prójimo. ¿Pero lo que hay de la culpa de todo esto? Claro que no todos son 100% egoístas, pero la tendencia se está volviendo cada vez más visible. Cuando dejamos de lado las cuestiones de fe, el amor al prójimo, y nos enfocamos solo en nuestro bienestar, perdemos el sentido más profundo de la vida. El egoísmo no es solo un problema personal, sino también social. Afecta a todos los que nos rodean, crea divisiones y conflictos, y aleja a la humanidad de lo que realmente es importante. Si crees que este cambio en el comportamiento humano no tiene un impacto real, espera a ver el próximo punto.
Si crees que el egoísmo no tiene gran impacto, prepárate, porque las consecuencias de esto van más allá de lo que imaginas. Como verás, el egoísmo trae resultados trágicos y devastadores, no solo para el individuo, sino para todos los que están a su alrededor. Las próximas consecuencias del egoísmo son alarmantes y abrirán tus ojos a lo que realmente está sucediendo en la sociedad. Consecuencias del egoísmo. A medida que el egoísmo se extiende en una sociedad, sus consecuencias son devastadoras. Lo que comienza como un simple desvío en el comportamiento personal, como una búsqueda excesiva de placer o la tendencia a ponerse siempre en primer lugar, acaba manifestándose de forma destructiva en todos los aspectos de la vida. Características como la traición, la arrogancia y el egoísmo exacerbado se vuelven, entonces, más comunes. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué pasa cuando, de hecho, la búsqueda de nuestro propio placer pasa a ser más importante que cualquier otro valor, incluyendo nuestra devoción a Dios? ¿Puedes percibir la evolución del egoísmo en tu vida y en la sociedad alrededor? Imagina que, al poner el placer personal por encima de todo, comienzas a perder de vista los valores espirituales que alguna vez fueron la base de tu vida. El primer impacto de esto es la pérdida del respeto por los demás y por la verdad. Comienzas a ver a las personas más como obstáculos que deben ser superados, en lugar de personas que deben ser amadas y respetadas. ¿Cómo se refleja esto en las relaciones personales? ¿Te das cuenta de que la verdad se distorsiona para ajustarse a lo que beneficia a cada uno? Y, peor aún, en nombre de este placer, el egoísmo se transforma en traición. Traicionar lo más importante. ¿Quién no ha sentido el impacto de la traición en sus propias relaciones? La traición no significa solo una relación romántica rota. La traición también es cuando engañas a alguien en quien confías, como un amigo o un familiar, para satisfacer tus propios deseos. En el contexto del egoísmo, la traición a menudo se disfraza con justificaciones como yo lo merezco o esto es lo mejor para mí. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que, al ceder a la tentación del egoísmo, terminas perjudicándote a ti mismo y a los demás. La búsqueda incesante de placer, estatus o satisfacción egoísta, lleva a un distanciamiento de los valores cristianos de amor y humildad. Y lo peor es que estas acciones se convierten en patrones, y el mal sigue propagándose. El egoísmo es un virus que se extiende, contaminando todo a su alrededor. La arrogancia es otro reflejo del egoísmo. A medida que las personas se enfocan más en sí mismas, comienzan a verse como superiores a los demás. En lugar de ser humildes y reconocer que todos tienen fallas, se colocan en un pedestal, juzgando y despreciando a los demás. ¿Cómo puede esto afectar a la sociedad? En una sociedad donde predomina la arrogancia, no hay espacio para el perdón, para el diálogo o para la comprensión. Las personas se vuelven más intolerantes, incapaces de aceptar la diversidad de pensamientos y culturas. ¿Qué sucede cuando el egoísmo comienza a ser la base de todo? La arrogancia toma el control. Comienzas a ver a más y más personas actuando como si estuvieran por encima de los demás. La sociedad, entonces, se convierte en un gran juego de competencia, donde la victoria es más importante que el respeto mutuo. Imagina un mundo donde cada uno está tratando de ser el mejor, sin preocuparse por los daños que causan a los demás. Un mundo donde todos están solo preocupados por destacarse. Esto crea un ciclo de desconfianza y separación, y la verdadera conexión humana se pierde. ¿Y qué sucede cuando el placer se convierte en la prioridad? Otra gran consecuencia del egoísmo es la búsqueda incesante de placer, principalmente cuando este placer no se encuentra en cosas saludables, sino en indulgencias que alejan a la persona del camino de Dios. El placer materialista, el consumismo, la satisfacción de los sentidos, todo esto empieza a ponerse por delante de la espiritualidad. Las personas, entonces, buscan llenar el vacío en sus almas con todo lo que es temporal, y esto se convierte en un ciclo vicioso, porque el placer nunca es suficiente. Por más que se busque algo para satisfacer la mente y el cuerpo, el vacío nunca se llena, porque lo que falta es una conexión con lo divino, algo que solo Dios puede proporcionar. ¿Has sentido que, por más que busques la felicidad, nunca llegas a sentirla completamente? Es como si estuviéramos corriendo detrás de algo, pero nunca lo alcanzáramos. El egoísmo, al poner los propios deseos en primer lugar, no permite que la persona se conecte plenamente con Dios, ni que se entregue al bienestar del prójimo. El placer temporal, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja cada vez más de Él. No es de extrañar que Jesús enseñó que, ¿qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? Mateo capítulo 16, versículo 26. A medida que las personas siguen buscando placeres momentáneos, pierden el verdadero sentido de la vida, y lo que es eterno queda de lado.
El egoísmo acaba creando una ceguera espiritual, y la persona se pierde en un mar de deseos temporales. Pero la verdadera felicidad, la que realmente llena, está en Dios y en vivir una vida de devoción, compasión y humildad. ¿Qué sucede cuando las personas pierden el hilo conductor de su existencia? Cuando el egoísmo crece, las sociedades se vuelven más corruptas, más distantes de Dios. Lo único que puede traernos de vuelta es la humildad, la capacidad de servir a los demás, de poner las necesidades del prójimo por encima de las nuestras. Cuando esto no ocurre, el mundo se convierte en un lugar de desesperación, dolor y, muchas veces, de destrucción. El egoísmo no solo corroe el carácter individual, sino que tiene un impacto profundo en toda la sociedad, propagando desconfianza y rompiendo los lazos que unen a las personas. ¿Y tú? ¿Qué has hecho para evitar que el egoísmo domine tu vida? Si crees que todo esto es solo una cuestión de elecciones individuales, piénsalo de nuevo. El egoísmo no afecta solo a la persona que lo practica, tiene un impacto profundo en toda la comunidad, en la sociedad en su conjunto. Ahora, si el egoísmo crea tantos daños, ¿qué podemos hacer para superar este mal? ¿Cómo volver a vivir de manera que honremos a Dios y respetemos a los demás? ¿Te has preguntado si esta reflexión es importante? Espera a ver el próximo tópico. En el próximo tema, exploraremos una de las grandes tentaciones que surge como consecuencia del egoísmo, los placeres pecaminosos. Estos placeres, aparentemente inofensivos, están detrás de muchas de las malas decisiones que tomamos, y es importante entender cómo pueden alejarnos aún más de Dios. La tentación de los placeres pecaminosos, la búsqueda constante de placer es uno de los mayores desafíos de la humanidad, y muchos se ven tentados a elegir placeres temporales y superficiales, olvidándose de las consecuencias profundas y eternas de esas decisiones. Cuando pensamos en los placeres pecaminosos, nos vienen a la mente las tentaciones que el mundo ofrece, el placer inmediato que, a menudo, promete satisfacción, pero que, al final, deja un vacío aún mayor. ¿Qué nos atrae de estas tentaciones? ¿Qué hace que tantos elijan el placer momentáneo en lugar de una relación duradera con Dios, que ofrece una paz verdadera y duradera? ¿Has pensado en lo que realmente nos atraen los placeres inmediatos? El placer del pecado es, de alguna manera, como un dulce irresistible. En el primer momento, nos da una sensación de placer, de satisfacción. Pero luego, llega la frustración, el arrepentimiento y, muchas veces, la culpa. Es como una promesa vacía. La Biblia nos advierte sobre esto en 1 Juan, capítulo 2, versículo 16, donde habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida, como cosas que nos atraen lejos de Dios. Estos deseos son engañosos, y por mucho que nos proporcionen placer momentáneo, nunca logran llenar el vacío que realmente importa, la necesidad de una relación genuina con Dios. Porque, aunque sabemos que el placer pasajero no nos va a satisfacer, ¿aún lo buscamos? La respuesta está en nuestra naturaleza humana. El pecado ofrece una satisfacción inmediata, una recompensa rápida, algo que podemos sentir, experimentar y disfrutar de forma tangible. Pero, mientras nos aleja de Dios, esa satisfacción es solo temporal. Un ejemplo de esto es el consumo excesivo de entretenimiento. Cuando nos entregamos al placer de una serie, película o incluso videojuegos, la sensación de felicidad es real mientras estamos inmersos, pero tan pronto como termina, el vacío regresa. No importa cuántas películas veas o cuántos momentos de placer busques, siempre habrá un vacío que, en realidad, solo puede ser llenado por algo más grande que el placer efímero, una relación con Dios. ¿Alguna vez has sentido que, cuanto más buscas placer, más vacío te sientes? Esto sucede porque el placer del pecado no es una fuente inagotable. Es como un pozo sin fondo, que, cuanto más intentas llenarlo, más profundo y más vacío se vuelve. El pecado, en su esencia, promete satisfacernos, pero lo que realmente hace es dejarnos sedientos de más. Y cuanto más nos entregamos a él, más nos alejamos de lo que realmente es esencial, la paz, el amor y la plenitud que Dios ofrece. El placer terrenal nunca será suficiente, y esto se refleja en nuestras vidas. La búsqueda constante de placeres pasajeros nos hace ignorar las señales de que algo falta en nuestra vida, nos hace perder la perspectiva de que hay algo mucho más profundo que buscar. ¿Cuál es la consecuencia de entregarse a los placeres pasajeros del mundo? A medida que nos entregamos a estas tentaciones, comenzamos a alejarnos de Dios. Esto crea un ciclo vicioso donde, cuanto más buscamos satisfacción en cosas mundanas, más nos alejamos del propósito para el que fuimos creados. La relación con Dios, que debería ser nuestra fuente de satisfacción, queda relegada,
mientras nos hundimos en una búsqueda constante de placeres fugaces que nunca nos llenan verdaderamente. ¿Alguna vez te has sentido perdido en un círculo de búsqueda de placer sin encontrar satisfacción? El placer del pecado, a diferencia del placer que Dios nos ofrece, nunca es duradero. La única satisfacción verdadera es la que proviene de una relación con Dios, que nos llena de adentro hacia afuera. El placer que viene de Dios no es algo que desaparece después de un tiempo. Es constante, profundo y eterno. Cuando priorizamos la búsqueda de placer, nos alejamos de esa fuente inquebrantable de paz y amor, y eso nos deja con un vacío inmenso, un vacío que solo puede ser llenado por el amor de Dios. ¿Qué hacer para que este círculo se rompa? La verdadera solución a esta búsqueda incesante de placer pasa por reconocer que nada en este mundo será capaz de llenarnos completamente. Solo Dios puede ofrecernos lo que realmente necesitamos, un propósito, una paz eterna y una alegría que no depende de las circunstancias externas. Pero para experimentar esto, es necesario hacer una elección consciente. Elegir buscar a Dios en lugar de ceder a los placeres efímeros del pecado. Y esto es un proceso de transformación que exige compromiso y fe. Cuando nos centramos en los placeres temporalmente, perdemos lo que es permanente y verdadero. La búsqueda de placer inmediato, aunque parezca irresistible, nos aleja del propósito mayor de nuestras vidas. La consecuencia de esto es el vacío, la insatisfacción, eventualmente, la destrucción. El placer pasajero lleva al sufrimiento, mientras que la búsqueda de Dios nos trae verdadera alegría y realización. ¿No es increíble cómo somos constantemente desafiados a escoger entre lo que es temporal y lo que es eterno? Ahora que entendemos cómo el pecado ofrece un placer momentáneo, pero nos deja con un vacío profundo, es hora de reflexionar sobre el impacto de esto en nuestra sociedad y en nuestras propias vidas. ¿Cuál es el precio del placer inmediato? ¿Cómo podemos, entonces, elegir la satisfacción duradera en Dios, en lugar de caer en las trampas del pecado? La tentación de los placeres pasajeros puede ser irresistible, pero las recompensas de seguir el camino de Dios son infinitamente mayores y más gratificantes. Si crees que estás cansado de perseguir placeres vacíos, prepárate, porque el próximo tópico cambiará tu visión sobre lo que realmente importa en la vida. El próximo tema nos llevará a uno de los mayores problemas que surgen como consecuencia de esta búsqueda incesante de placer, el declive moral y el rechazo de la bondad. Cuando el placer se convierte en la prioridad, la moralidad comienza a derrumbarse, y la bondad se convierte en algo cada vez más raro. Prepárate para comprender cómo esto afecta no solo tu vida, sino la sociedad en su conjunto. Declive moral y rechazo de la bondad. Vivimos tiempos en los que, cada vez más, la moralidad parece estar en declive. Lo que antes era considerado malo e incluso repugnante por la sociedad, ahora no solo es tolerado, sino celebrado. La bondad, la humildad y los valores que antes eran pilares de la sociedad están siendo borrados, dando paso a una cultura que glorifica el egoísmo, el orgullo y la indiferencia. ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Cómo llegamos a un punto donde lo que antes se consideraba malo se convierte en algo normal, o incluso admirado? ¿Y cómo afecta esto a nuestras vidas, nuestras familias y la sociedad en su conjunto? ¿Te has dado cuenta de cómo la sociedad ha valorizado lo que antes se consideraba erróneo? En décadas pasadas, había un consenso sobre lo que era moral e inmoral. Los valores familiares eran respetados, la honestidad era vista como un bien preciado, y la humildad era considerada una virtud esencial. Hoy en día, sin embargo, vemos un cambio drástico. Lo que antes era motivo de vergüenza, como la deshonestidad, el egoísmo y la indiferencia, se está volviendo más común. Las redes sociales, por ejemplo, son un claro reflejo de esto. Cuanto más alguien exhibe su estilo de vida egoísta y sin compasión, más admirado es, y más seguidores logra obtener. Esto crea un ciclo en el que la búsqueda de atención y aprobación social se convierte en la mayor prioridad, reemplazando el compromiso con valores sólidos como la bondad y la compasión. ¿Te has parecido pensar en cómo las personas hoy en día actúan como si el orgullo fuera una virtud? El orgullo, que antes se veía como un defecto, ahora se considera casi una cualidad. La idea de que debemos amarnos a nosotros mismos y ponernos en primer lugar se ha convertido en un mantra diario para muchos. En lugar de ver al otro como igual y merecedor de respeto y amor, el enfoque se ha vuelto hacia el individualismo extremo. Esta ideología del yo primero no solo perjudica la forma en que nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor, sino que también debilita la moral de la sociedad en su conjunto. ¿Qué pasa cuando el orgullo, la arrogancia y el egoísmo se valoran más que la humildad y la compasión? Simplemente, la bondad se debilita y la indiferencia empieza a tomar su lugar. Si crees que el egoísmo y el orgullo son inocentes, presta atención a lo que la sociedad está perdiendo con este cambio.
La bondad, como virtud, está siendo gradualmente reemplazada por un tipo de moral flexible, donde todo parece ser aceptable, siempre que beneficie al individuo. Esto conduce a una falta de empatía por las dificultades de los demás, creando un ambiente donde las personas se vuelven cada vez más insensibles al sufrimiento ajeno. Como sociedad, comenzamos a ver al otro más como una amenaza o un competidor, en lugar de alguien con quien podemos colaborar o compartir. Esta pérdida de empatía es una de las mayores consecuencias del declive moral. Las acciones que antes se verían como cruelmente deshonestas o incluso inmorales ahora son disculpadas con justificaciones como todos lo hacen o no es tan grave. Y lo que antes era erróneo, ahora es minimizado o incluso considerado aceptable. ¿Has notado cómo muchas personas ya no se importan con el bienestar de los demás? Cuando los valores morales se disuelven, surgen consecuencias mucho más graves que la simple deterioración de las relaciones personales. La sociedad comienza a volverse más competitiva y, a menudo, más violenta. Esto se debe a que, cuando el orgullo y el egoísmo se convierten en las principales direcciones, nadie más se preocupa por las consecuencias de las acciones, y el sufrimiento ajeno se ve como algo irrelevante. ¿De dónde viene esta indiferencia? Viene de la sobrevaloración del yo en detrimento del nosotros. En un mundo donde la bondad y la humildad ya no son prioridad, la deshumanización de los demás comienza a ocurrir, y las personas comienzan a creer que lo único que importa es mi bienestar. ¿Qué sucede cuando cada uno comienza a pensar solo en sí mismo? Las sociedades, en su esencia, están construidas sobre la base de la confianza y la colaboración. Cuando estas cualidades comienzan a desaparecer, el tejido social comienza a rasgarse. Y esto no se limita solo a cuestiones personales. A nivel colectivo, la pérdida de valores morales resulta en políticas públicas y sistemas económicos que favorecen solo a una parte de la población, mientras el resto lucha por sobrevivir. Esto crea un abismo aún mayor entre las clases sociales y amplía la desigualdad. Donde antes había un sentido de comunidad y cuidado, ahora se establece un sistema de competencia feroz, donde el interés por el otro desaparece en nombre de la ganancia y el placer personal. ¿Qué significa esto para el futuro de nuestra sociedad? A medida que el declive moral se propaga, vemos un creciente rechazo de la bondad, la paciencia y la compasión. Cuando la moralidad se deteriora, la sociedad comienza a desmoronarse lentamente, ya que la base de cualquier sociedad saludable es el respeto mutuo. Los valores fundamentales que sustentan las relaciones humanas, como el amor y la bondad, comienzan a ser reemplazados por egoísmo e indiferencia. Esto crea una sociedad más fría, más desconectada y, al final, más peligrosa. Y las consecuencias no se limitan al presente. Se propagan a lo largo de las generaciones. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos mostrando como ejemplo para el futuro? ¿Crees que este cambio en las prioridades morales no afecta al mundo? Lo que antes era impensable ahora está siendo normalizado. Ese es el poder del declive moral. Destruye lo más precioso de una sociedad, los valores fundamentales. El alejamiento de la bondad y la humildad solo hace más difícil la construcción de un mundo mejor, más justo y más pacífico. ¿Y ahora? ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? La buena noticia es que aún hay tiempo para cambiar. Podemos recuperar la bondad, la humildad y los valores morales que se han perdido a lo largo del tiempo. Pero esto requiere un esfuerzo colectivo y personal. El primer paso es regresar a las enseñanzas de Cristo, que siempre exaltó la humildad y el amor al prójimo. Lo que necesitamos ahora es más amor, más compasión, más cuidado. Si cada uno de nosotros hace su parte, quizás podamos revertir este ciclo de destrucción y devolverle al mundo la moralidad que tanto necesita. Comenta aquí abajo lo que piensas sobre el declive moral y cómo podemos cambiar esto. Si estás listo para entender el impacto de la moralidad en nuestras vidas, no te pierdas el próximo tópico, donde discutiremos el comienzo de los dolores que estamos viviendo ahora. Estos señales de declive moral son solo el comienzo. Lo que está por venir puede ser aún más alarmante. Prepárate para el próximo tema, donde exploraremos cómo los dolores del mundo se están intensificando, cumpliendo las profecías que nos alertan sobre los tiempos finales. El comienzo de los dolores. Estamos viviendo tiempos de gran turbulencia. Cuando miramos el mundo que nos rodea, es difícil ignorar la cantidad de conflictos, sufrimientos y catástrofes naturales que parecen intensificarse cada año. La Biblia nos alerta, en Mateo capítulo 24, versículos 6 a 8, sobre el comienzo de los dolores, un periodo de turbulencia y agitación global, donde guerras, hambrunas, pestes y terremotos serían señales claras de que los tiempos finales se están acercando. La pregunta es, ¿qué estamos viendo hoy en el mundo? ¿Estamos ya viviendo este periodo de dolores? ¿Y qué significa esto para el futuro de la humanidad?
¿Has notado cómo el mundo está cada vez más en conflicto? Las guerras están por todas partes, con conflictos internacionales y tensiones políticas que parecen aumentar cada día. Conflictos como el de Ucrania, la guerra en Medio Oriente e incluso tensiones en las fronteras de varios países, revelan una creciente inestabilidad global. Estos conflictos, tal como se describen en la Biblia, son solo una de las muchas señales de que estamos en el comienzo de los dolores. Lo que la profecía nos dice es que la guerra no será solo un problema aislado, sino un fenómeno global, afectando a varias naciones al mismo tiempo. Y si miras a tu alrededor, no es difícil notar que estas señales ya se están cumpliendo. ¿Y qué pasa con las hambrunas que se están dispersando por el mundo? Si hay algo que podemos ver claramente en muchos lugares es la creciente escasez de alimentos. Países de África, América Latina e incluso algunas regiones de Asia enfrentan graves crisis alimentarias. El hambre, que antes estaba limitada a áreas más remotas, ahora afecta a poblaciones en lugares inesperados, con crisis de producción y distribución de alimentos, además de condiciones climáticas extremas que afectan la agricultura. La Biblia ya hablaba de esto, y las hambrunas que vemos hoy son un reflejo de lo que está por venir, una señal clara de que los dolores están aumentando. ¿Cómo ha manejado el mundo las pestes y epidemias? Cuando pensamos en pestes, lo primero que viene a la mente es la pandemia de COVID-19, que afectó a todo el mundo, causando millones de muertes e interrumpiendo la vida de miles de millones de personas. Pero eso no es todo. Incluso después de que la pandemia haya terminado, seguimos enfrentando brotes de otras enfermedades, como el aumento de enfermedades virales, como la viruela del mono y otras que surgen de forma inesperada. La profecía sobre las pestes no se limita a una sola enfermedad, sino a una serie de brotes que marcarán el inicio de los dolores. La frecuencia y la intensidad de estas enfermedades solo tienden a aumentar, y esto es una señal clara de que el mundo está viviendo momentos de gran agitación, como las Escrituras predijeron. Puedes ver cómo el mundo está viviendo en un ciclo constante de crisis. Además, tenemos que considerar los desastres naturales. Terremotos, tsunamis, huracanes, sequías e inundaciones se están volviendo cada vez más comunes, afectando tanto a países ricos como pobres, sin discriminación. Ya no son solo eventos aislados, sino una constante. El cambio climático está amplificando la frecuencia y la intensidad de estos desastres, y muchos científicos y expertos ya indican que estamos en un punto crítico. La Biblia habla de terremotos en diversos lugares, y es imposible negar que estamos viendo estas señales cumplirse ante nuestros ojos. ¿Qué está detrás de tantos desastres naturales? El aumento de la frecuencia de los desastres naturales es un reflejo claro del caos creciente que la Biblia predijo para los últimos tiempos. Y lo más alarmante es que estamos viviendo en una era de información rápida. Estamos más conscientes de estos desastres, y esto solo aumenta el sentimiento de que realmente estamos atravesando un periodo de transición, donde los dolores de los que habla la Biblia comienzan a intensificarse. La tierra está gimiendo, como describe la Escritura, y lo que estamos viendo son solo las primeras señales de una era de dificultades aún mayores. ¿Cuál es el significado de cuando la tierra comienza a gimir? La Biblia nos alerta que estos dolores no son solo eventos aislados, sino señales de que algo mayor está por venir. El sufrimiento en el mundo aumentará, la agitación crecerá, y las personas comenzarán a sentir que estamos entrando en un periodo irreversible. Esto no es solo una advertencia para el futuro, es una realidad que estamos viviendo ahora. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo nos estamos preparando para estas dificultades? Estamos conscientes de que, aunque los signos de turbulencia se intensifiquen, también es una oportunidad para acercarnos más a Dios y vivir con un propósito verdadero. ¿Y qué haremos con lo que está pasando a nuestro alrededor? Las Escrituras no nos dejan desamparados. En Mateo capítulo 24, versículo 8, la Biblia dice que estas señales de guerra, hambre, pestes y terremotos son el comienzo de los dolores, pero que no debemos temer porque Dios está en control. Aunque el mundo pase por estas dificultades, es posible tener esperanza y fe. Y la pregunta es, ¿estás listo para enfrentar los tiempos de turbulencia con la confianza de que Dios es más grande que cualquier crisis que el mundo enfrente? Si crees que estas señales son simples coincidencias, prepárate para el próximo tópico. Ahora que entendemos que estamos viviendo un periodo de turbulencia, el próximo tema nos mostrará cómo la frecuencia de los terremotos está aumentando y cómo esto se conecta con las profecías bíblicas sobre los tiempos finales. Suscríbete al canal ahora para no perder los próximos vídeos y recibir alertas sobre el cumplimiento de las profecías que estamos viviendo. Aumento de la frecuencia de los terremotos en los últimos años. El mundo ha sido testigo de un aumento significativo en la ocurrencia y la intensidad de los terremotos.
Según datos globales, la cantidad de temblores de tierra ha sido cada vez mayor, y la fuerza con que ocurren también se ha intensificado. Lo que muchos no saben es que la Biblia ya había predicho este fenómeno de manera clara, y ahora estamos viendo cómo esta profecía se cumple ante nuestros ojos. En Mateo capítulo 24, versículo 7, Jesús advirtió que habría terremotos en diversos lugares, y esta señal, junto con otras, es parte del comienzo de los dolores que marcarán los últimos tiempos. ¿Has notado cómo los terremotos se han vuelto más frecuentes e intensos? En 2021 y 2022, por ejemplo, se registraron más de 20.000 terremotos a nivel global, y las magnitudes aumentaron drásticamente. No se trata solo de más temblores, sino de temblores más fuertes, que han causado destrucción significativa en varias partes del mundo. Países como Japón, Indonesia, Turquía, Chile e incluso Estados Unidos han enfrentado terremotos de gran magnitud, a menudo seguidos de tsunamis devastadores. Estos eventos ya no son más eventos aislados, sino fenómenos cada vez más comunes en varias regiones del planeta. ¿Qué está detrás de un aumento tan drástico en los terremotos? La ciencia explica que estos eventos están directamente relacionados con el aumento de la actividad tectónica y el movimiento de las placas terrestres. Sin embargo, para quienes miran desde la perspectiva bíblica, estos terremotos pueden ser vistos como el cumplimiento de las profecías de Cristo. Son parte de un conjunto de señales que indican el inicio de un periodo de tribulación, donde el sufrimiento en el mundo crecerá, pero también será un momento de preparación para el cumplimiento del plan divino. El aumento de la frecuencia e intensidad de los terremotos es, por lo tanto, un reflejo de lo que está por venir, cumpliendo las palabras de Jesús y de otros profetas, como se describe en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. ¿Qué sucede cuando un terremoto azota una región? El impacto de un terremoto va mucho más allá del impacto físico de la Tierra. Cuando ocurre un terremoto, no solo destruye estructuras físicas, sino que también afecta psicológicamente a las personas, dejando un trauma duradero. Las casas se destruyen, las vidas se pierden y el caos se instala. Incluso después de que los equipos de rescate terminan su trabajo, los efectos psicológicos de un desastre de esta magnitud permanecen durante mucho tiempo. Muchas veces, las áreas afectadas tardan años en recuperarse, tanto física como socialmente. Y esta situación se ha repetido cada vez más, con áreas como Japón, que sufre terremotos regularmente, viviendo en constante alerta. ¿Has pensado en cómo la tecnología nos ha ayudado a entender los terremotos? A pesar del aumento de la frecuencia e intensidad de los terremotos, la ciencia también nos ha proporcionado herramientas cada vez más avanzadas para entender mejor los fenómenos sísmicos. Hoy en día, existen sistemas de monitoreo de terremotos que pueden predecir la probabilidad de temblores en ciertas regiones e incluso alertar a la población sobre posibles eventos sísmicos. Pero, a pesar de todos estos avances tecnológicos, una cosa es cierta. Los terremotos siguen siendo una fuerza impredecible de la naturaleza, que puede llegar en cualquier momento, sin previo aviso. Y, como la Biblia ya predijo, se volverán más frecuentes e intensos a medida que nos acercamos al fin de los tiempos. ¿Qué significa esto para el futuro? Cuando observamos el aumento de los terremotos y las profecías bíblicas que se han cumplido en relación con ellos, vemos que estamos viviendo en un tiempo de alerta. Estos temblores no solo son un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia, sino también una señal clara de que estamos entrando en un periodo de grandes cambios y agitación en el mundo. La Biblia nos dice que el fin de los tiempos estará marcado por estos signos en los cielos y en la tierra, y los terremotos son uno de esos signos. Sirven para recordarnos que el control de la tierra está en las manos de Dios y que debemos estar espiritualmente preparados para lo que está por venir. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los terremotos y otros signos se conectan con el cumplimiento de las profecías? Mientras los terremotos continúan siendo una señal física de que estamos viviendo en los últimos tiempos, también nos obligan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos preparados para enfrentar lo que está por venir? El aumento de la frecuencia e intensidad de los terremotos es solo el comienzo. Nos recuerdan que la Tierra se está preparando para el momento final y que debemos estar espiritualmente preparados para lo que está por venir. ¿Te has dado cuenta de que estos signos nos están advirtiendo para una acción inmediata? Ya no podemos ignorar los signos que se están manifestando a nuestro alrededor. Estos eventos nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de la vida y lo que realmente importa. Mientras el mundo vive en medio de estos signos y catástrofes, es hora de reflexionar sobre lo que estamos haciendo para prepararnos para el cumplimiento de las profecías que están por venir. Si quieres saber más sobre cómo los signos están cumpliendo las profecías bíblicas y cómo esto impacta tu vida, accede al ebook en el enlace de abajo.
L. Book ofrece un análisis más profundo sobre el aumento de los terremotos y otros signos del fin de los tiempos, conectándolos con las profecías bíblicas y lo que puedes hacer para prepararte para el futuro. Prepárate para el próximo tópico, donde exploraremos el aumento del conocimiento profético y cómo esto nos ayuda a entender los signos de los tiempos. Aumento del conocimiento profético. En los últimos tiempos, una de las profecías más impresionantes se refiere al aumento del conocimiento. En Daniel capítulo 12, versículo 4, se dice que muchos correrán de una parte a otra, y el conocimiento se multiplicará. Cuando miramos al mundo moderno, podemos ver claramente que estamos viviendo este aumento exponencial del conocimiento, especialmente en las áreas de la ciencia y la tecnología. Lo que era considerado imposible hace solo unas décadas ahora se ha convertido en realidad. La velocidad con la que circula la información y la cantidad de conocimiento accesible al público son algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué quiso decir realmente la Biblia con esto? ¿Es este aumento de conocimiento solo una coincidencia, o existe un propósito mayor detrás de esto? ¿Alguna vez te has preguntado cómo la tecnología ha avanzado en los últimos años? Cuando observamos los avances tecnológicos, queda claro que estamos viviendo un periodo único. Internet, por ejemplo, ha cambiado la forma en que nos comunicamos, trabajamos y hasta nos relacionamos. Todo a nuestro alrededor está moldeado por esta era digital en constante evolución. Y esto no es solo un fenómeno de comunicación. La biotecnología, que hace poco parecía algo de ficción, hoy ya ofrece soluciones reales para la cura de enfermedades, manipulación genética e incluso avances en la prolongación de la vida humana. Las innovaciones en el campo médico son cada vez más rápidas y complejas, ayudando a salvar vidas y tratar condiciones que antes eran incurables. Además, el campo de la inteligencia artificial ha transformado la forma en que interactuamos con las máquinas, trayendo nuevas oportunidades y desafíos. La cantidad de información disponible y el acceso a ella están aumentando a una velocidad impresionante. ¿Te has sorprendido con lo que la tecnología puede hacer hoy en día? Otro gran avance que se puede observar es la exploración espacial. Nunca antes en la historia la humanidad había estado tan cerca de entender el cosmos. En 1969, el hombre dio los primeros pasos en la Luna, y hoy estamos explorando otros planetas, con misiones tripuladas y sondas enviadas a distancias inimaginables. Empresas como SpaceX están haciendo que los viajes espaciales sean más accesibles, y la idea de establecer colonias en Marte ya no es ciencia ficción. Estos avances, aunque impresionantes, también forman parte de un cambio mayor que está sucediendo en nuestro mundo. El aumento del conocimiento sobre el universo y las posibilidades de exploración más allá de la Tierra son señales de que la humanidad se está preparando para un futuro en el que todo será posible, pero también de que el conocimiento se multiplica, como se predijo en la Biblia. Aumento de la consciencia humana y el impacto en las profecías. Ahora, cuando unimos el aumento del conocimiento en las áreas científicas y tecnológicas con la profecía de Daniel, vemos que estamos siendo testigos de una preparación para los tiempos futuros. La multiplicación del conocimiento no es solo un fenómeno científico, sino una preparación para el cumplimiento de profecías que, a lo largo de los tiempos, se han vuelto cada vez más relevantes. La Biblia describe que, mientras el conocimiento aumenta, las personas también serían más conscientes de su condición espiritual, pero muchas aún se apartarían del camino divino, entregándose a engaños y mentiras. El aumento del conocimiento, entonces, se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, ofrece a la humanidad avances y posibilidades increíbles, pero, por otro, nos desafía a usar ese conocimiento con sabiduría y discernimiento. ¿Qué aumenta el conocimiento y cómo puede impactarnos? La creciente cantidad de información tiene su precio. El mundo está saturado de datos, pero con esto, surge la dificultad de saber en quién confiar y qué camino seguir. El aumento del conocimiento, sin una base moral y espiritual sólida, puede convertirse en un arma peligrosa. Sin sabiduría, la información puede ser manipulada y utilizada para fines egoístas o destructivos. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, vemos cómo el conocimiento y el poder de control se unen para crear un sistema de dominación global. La tecnología y el aumento del conocimiento pueden ser utilizados para manipular a las masas, llevando a control total, lo que nos recuerda la advertencia de Jesús sobre la necesidad de estar vigilantes y preparados para los tiempos que se avecinan. ¿Y qué significa el aumento del conocimiento para nosotros? Hoy, el aumento del conocimiento, tanto en el campo científico como espiritual, nos pone frente a una elección crucial. ¿Cómo usaremos esta sabiduría? Cuando el conocimiento aumenta, también lo hace la responsabilidad.
Debemos ser cuidadosos en cómo aplicamos lo que sabemos, ya que nuestras elecciones tienen impacto no solo en nuestras vidas, sino en el futuro de toda la humanidad. El conocimiento, si se usa para el bien, puede ayudarnos a transformar el mundo de una manera increíble, pero, si se usa sin discernimiento, puede llevarnos por un camino de destrucción. La Biblia nos exhorta a buscar la sabiduría de Dios, para usar el conocimiento de una manera que honre a Él y sea beneficioso para la humanidad. ¿Te has sentido sobrecargado con la cantidad de información que recibes cada día? El aumento del conocimiento es uno de los mayores desafíos de nuestra era. Vivimos en un mundo saturado de información, y lo que la Biblia nos enseña es que debemos buscar la verdadera sabiduría, que viene de Dios. Cuando nos conectamos con Dios, Él nos guía para usar el conocimiento de manera sabia, para edificar y no destruir, para crear y no destruir. El conocimiento sin sabiduría puede ser peligroso, pero cuando se alinea con los principios divinos, puede llevar a la humanidad a una nueva era de prosperidad y paz. Dale like si crees que el aumento del conocimiento juega un papel importante en el cumplimiento de las profecías. Prepárate para el próximo tópico, donde exploraremos el progreso tecnológico y la exploración espacial, y cómo esto nos impacta en los tiempos finales. Conocimiento espiritual y estudio de la Biblia. En un mundo donde el conocimiento científico y tecnológico crece a pasos agigantados, también hay un aumento significativo en el interés por cuestiones espirituales, especialmente en lo que respecta al entendimiento de las Escrituras y al fortalecimiento de la fe. Nunca antes en la historia hubo tanta disponibilidad de material para el estudio de la Biblia, con traducciones, libros, vídeos, e incluso cursos en línea sobre las Escrituras. Las personas, cada vez más, buscan respuestas no solo para cuestiones prácticas del día a día, sino también para cuestiones existenciales, buscando comprensión sobre el propósito de la vida, el significado del sufrimiento y, principalmente, sobre el futuro que está por venir. ¿Y qué significa esto? ¿Realmente estamos más cerca del cumplimiento de las profecías? ¿Y cómo este aumento en el conocimiento espiritual se conecta con las señales de los últimos tiempos? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que el conocimiento espiritual está más accesible hoy en día que nunca? Con la llegada de Internet, las Escrituras, sermones y estudios sobre la Biblia están al alcance de todos. Hoy en día, cualquier persona con un dispositivo electrónico puede acceder a una infinidad de recursos para aprender más sobre la palabra de Dios. En el pasado, el acceso a la Biblia y la enseñanza espiritual estaba limitado, a menudo dependiendo de quienes tenían el conocimiento y los recursos para transmitirlo. Pero hoy, el crecimiento del conocimiento espiritual ha sido inmenso, con muchas personas dedicándose al estudio de las Escrituras y tratando de aplicar los principios de Dios en sus vidas. ¿Cuál es el impacto de esto en la sociedad? El aumento del interés por la Biblia y las enseñanzas espirituales puede verse como un reflejo del vacío creciente que muchas personas sienten, a pesar de todo el progreso material y tecnológico. La búsqueda de respuestas espirituales se ha intensificado a medida que las personas perciben que los avances en el mundo material, a menudo, no son suficientes para proporcionar una paz duradera. Lo que vemos entonces es una especie de despertar espiritual global, donde muchas personas se están volviendo hacia las Escrituras para buscar consuelo, dirección y propósito. Esto es, sin duda, una señal de que algo más grande está sucediendo, ya que el conocimiento sobre la palabra de Dios se está multiplicando, cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 12, versículo 4. ¿Qué significa esto para el cumplimiento de las profecías? Aunque la búsqueda de conocimiento espiritual ha aumentado, también hay un aumento en los desafíos para aquellos que buscan vivir según las enseñanzas de Dios. El aumento del conocimiento no viene sin obstáculos. En muchos lugares, la fe cristiana está siendo desafiada, y muchos se están apartando de los principios divinos, en busca de alternativas espirituales que parecen más fáciles o atractivas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que este crecimiento del conocimiento espiritual es una señal de los tiempos finales. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 7, leemos que las personas siempre estarán aprendiendo, pero nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Esto refleja la creciente búsqueda espiritual, pero también el peligro de perderse en la búsqueda de respuestas sin volverse a la verdad revelada en Dios. ¿Te has preguntado cómo el aumento del conocimiento espiritual ha impactado tu propia vida? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en medio de tanto conocimiento disponible, aún hay tanto vacío existencial? El aumento del conocimiento sobre las Escrituras no debe ser solo un ejercicio intelectual, debe traducirse en un cambio de vida, en un crecimiento espiritual genuino. Y esto es uno de los mayores desafíos hoy en día. ¿Cómo equilibrar el conocimiento con la verdadera práctica de la fe? Cuando alguien se dedica a estudiar la Biblia,
pero no pone en práctica las enseñanzas de Jesús, ese conocimiento se convierte solo en teoría y no en transformación. ¿Qué debería impactarnos más? ¿El conocimiento o la aplicación del conocimiento? El verdadero conocimiento espiritual no se trata solo de saber lo que dicen las Escrituras, sino de vivir de acuerdo con esas enseñanzas. No basta solo con acumular información. Es necesario aplicar esa sabiduría en el día a día. Y esto nos lleva a una cuestión fundamental. ¿Realmente estamos viviendo de acuerdo con la palabra de Dios o solo estamos aprendiendo más sobre ella sin permitir que transforme nuestras vidas? El conocimiento espiritual es valioso, pero solo tiene un impacto real cuando se traduce en acción, en amor, en perdón, en transformación personal. Si has estado siguiendo el crecimiento del conocimiento espiritual en tu vida, comenta aquí abajo cómo esto ha impactado tu fe. Prepárate para el próximo tópico, donde discutiremos la ascensión de los burladores en los últimos días y el impacto de la burla en las creencias cristianas. La ascensión de los burladores en los últimos días. Vivimos en una era donde muchos se burlan de la fe cristiana, desprecian el Evangelio y ridiculizan la verdad de Cristo. Estos burladores, a menudo movidos por el espíritu del anticristo, intentan socavar la fe de los creyentes y alejar a las personas de la verdad. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que, aunque Dios permita que esto suceda por un tiempo, su paciencia es una oportunidad para que más personas se vuelvan al arrepentimiento. ¿Te has dado cuenta de cómo las burlas contra la fe son cada vez más comunes en los días de hoy? En los medios de comunicación, las redes sociales e incluso en medio de discusiones cotidianas, la burla contra Cristo y el Evangelio se ha vuelto más frecuente. Pero, como fue profetizado, este comportamiento solo aumentará hasta el momento en que el juicio de Dios se manifieste completamente. Dios permite esto para que más personas se vuelvan a Él. La paciencia de Dios, aunque parezca tardía a nuestros ojos, tiene un propósito. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento, y esto incluye hasta aquellos que hoy se burlan de su palabra. Pero el tiempo de gracia no dura para siempre. Si cree que la fe en Cristo debe ser fortalecida en los días actuales, dale like y suscríbete al canal. Si este vídeo te impactó, deja tu comentario sobre el tema y compártelo con otros que también necesitan entender estos signos de los tiempos. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perder los próximos vídeos.